estás? Aquí todavía muy atrasada con la tecnología. Aquí Nicolás me está ayudando con la tecnología. Ay, qué bueno que estamos reunidas al fin. Qué alegría, qué emoción. Eh, bueno, darles la bienvenida a todos los que se están conectando. Ya tenemos 40, 41 va subiendo, así que darles la bienvenida a todos y todas quienes se están conectando a este espacio que quisimos crear eh, para hablar sobre un tema. Le pusimos el título que esperamos que transmita lo que queremos hablar hoy, que es lactancias honestas. La pregunta que nos hicimos fue: ¿qué hace que una lactancia sea exitosa? Entre comillas exitosa, ¿cierto? Le podríamos poner ahí unas comillas, porque que también significa que sea exitosa. Yo primero quiero agradecer a Londra, que está aquí con nosotros, que me envió esta propuesta, esta linda propuesta para crear este espacio aquí en el Instagram de la Fundación América por la Infancia, que ya esta semana ya hicimos una primera patita, una inauguración con un vivo que hicimos en Facebook, y este sería el primer vivo de Instagram. Así es que estamos súper emocionadas, contentas, porque es un tema que nos apasiona. Yo no soy experta ni asesora lactancia, pero soy mamá, y como soy mamá primeriza, investigué y estudié mucho sobre lactancia porque era un mundo que no conocía en absoluto. Y como investigué, me fui enamorando también de este tema, sobre todo con todo lo que aprendí con Raquel, que también nos acompaña aquí. Raquel me enseñó muchísimo, también aprendió mucho de Alondra, y ahora tenemos también una invitada de lujo, que es una pediatra referente en este tema, así es que tenemos un vivo que ojalá las mamás que están ahí, los papás, las abuelas, todos que estén aquí escuchando, aprovechen al máximo de hacer sus preguntas. Yo voy a tratar de ir agarrando las preguntas más relevantes, las que más se repitan, para que podamos ir respondiendo sobre este tema. Quiero hacer una presentación de cada uno de ustedes para que la gente, el público, se entere del privilegio de este espacio, de tenerlas a ustedes, que tienen ya una trayectoria amplia en este tema, son expertas y además son excelentes personas. Entonces quiero que lo tengan así súper clarito antes de partir. Voy a partir presentando a quien me propuso esta idea, que fue Alondra, que ella en primer lugar también tiene el título de mamá de dos peques de 7 y 4 años, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, una gran comunicadora, es consultora internacional de lactancia materna por el IDLCE, y tiene una especialización en sueño infantil por el CECI, que la acredita en intervenciones cero llantos. Un gran tema también ese, ojalá algún día podamos también tener un espacio para hacer un vivo sobre ese tema. Tremendo tema. Actualmente está cursando una maestría en psicoterapia familiar. También es diplomada, fue alumna nuestra en FAI, de diplomada en parentalidad, apego y desarrollo de la infancia, cuando todavía podíamos hacer diplomados presenciales y nos pudimos conocer ahí frente a frente, cara a cara. Certificada en disciplina positiva y fundadora de Más Corazón. Así es que bienvenida, Alondra, gracias por esta propuesta. Se concretó rápidamente. Y quisimos invitar también a una gran amiga de FAI, que considero gran amiga mía también, que me apoyó muchísimo a mi propia lactancia con mi bebé, con la Mandita. Mamá de 3 adolescentes, con un primer título muy importante, psicóloga con diplomado en terapia infantil, certificada en disciplina positiva, cursó el diplomado de parentalidad, apego y desarrollo también de la infancia con nosotros, con América por la Infancia, educadora en lactancia por el Centro CAPA y fundadora de UCABIM desde el año 2008, si es que no me equivoco. UCABIM es una tribu de apoyo, una gran tribu de apoyo y de información sobre este tema de la lactancia materna y crianza respetuosa también. Así es que ahí pueden ir a buscarla en Facebook y Instagram. Facilitadora también de conferencias en temas de lactancia para nuevos padres, así como grupos de apoyo virtual y presencial. Y ahora voy a presentar a nuestra representante del área de medicina, que es tan importante también tener esta opinión médica, ¿cierto? Y de alguien que tenga una médico que tenga un enfoque desde la crianza respetuosa, desde la sensibilidad con este tema de la lactancia materna.
que también es mamá, que es Mariana Colmenares, también es madre de dos peques de 6 y 11, ya un preadolescente o una preadolescente. Es pediatra, consultora certificada en lactancia materna IBCLC, es consultora certificada en lactancia por el Consejo Internacional de Lactancia IBLCE, miembro del International Lactation Consultant Association, no es muy bueno mi inglés, ILCA, y de la Academia de Medicina de Lactancia, donde es coordinadora regional también y es miembro de la mesa directiva. Es socia fundadora de la Asociación de Consultores Certificados en Lactancia Materna, ACLAM. Socia fundadora también del proyecto de apoyo a la lactancia, Palma, coordinadora del Diplomado de Consejería en Lactancia Materna de la COA Nutrición y ACLAM, y autora del capítulo Lactancia y Trabajo de la Academia Nacional de Medicina, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México también, de la Facultad de Medicina de la Ciudad Universitaria. Y que justamente es un tema de los que vamos a abordar hoy. Esperamos poder abordar el tema de también la lactancia y el trabajo, ¿cierto? La idea de esto es que podamos pensar sobre las diversas lactancias, ¿cierto? No existe no una lactancia exitosa, sino que la lactancia exitosa, entre comillas, tiene que ver con las características de cada mujer, con las características de cada diada, de cada bebé, con el contexto en el que está inserto y con la realidad que le toca vivir y enfrentar, ¿cierto? Entonces, así como hay diversas lactancias, hay madres que tienen la posibilidad de hacer esta lactancia en casa, sobre todo ahora con este tema de la pandemia, que han podido tener esta posibilidad de permanecer en casa, pero también hay madres que tienen que ir a trabajar tempranamente, y ahí es cuando queda esta encrucijada de qué hacer con la lactancia si es que tengo que salir y dejar a mi bebé. ¿Cómo lo hago? ¿Se me va a cortar la leche? ¿No voy a tener más leche si mi bebé no sigue lactando? ¿Cómo lo hago para sacarme leche y que no me duela? Y un montón de temores, de fantasías y de aprensiones que aparecen ante los distintos contextos, ¿cierto? En los que están insertos cada día, cada madre, cada bebé. Así que quisiera partir por esta idea. ¿Cuáles son, a ver si alguna se anima a partir con esto, cuáles son las lactancias, estas diversas lactancias a las que nos tenemos que preparar para nosotros como comunidad poder ser facilitadores y protectores de la lactancia materna? ¿Cuántas y cuáles existen? Yo creo que hay muchas. Perdón que empiece yo, pero esto además es algo que me representa. Y creo, quizás si partiéramos como tratando de organizar como estos distintos tipos de lactancia, deberíamos comenzar por las lactancias que se dan en las pérdidas neonatales, o cuando nace un bebé y no puede vivir, o cuando una mamá pierde un bebé después de determinadas semanas, pero que tiene una lactancia, produce leche, sus pechos se llenan de leche, se incomodan, se inflaman, gotean. Estas lactancias, creo, hay muchas maneras en que la lactancia de pronto se invisibiliza junto con el dolor, las necesidades de cada madre, pero me parece que esta es una de las áreas que está un poco más descubierta, ¿no? Las madres que tienen pérdidas de sus hijos, muertes de sus hijos, a lo mejor le llamamos pérdida, pero no sé si la palabra me parece muy... mueren, las dejan a su salud. Nadie les dice que tendrán una subida de leche, que estarán incómodas, nadie les previene, o no hay mucha información con respecto a esto, en qué hacer con su lactancia, qué opciones hay. Se pueden cortar la leche, se pueden extraer, pueden donar leche para ayudar a otros bebés de la unidad, pueden extraerse solo un poco, hacerse un recuerdo, una joya, pueden olvidarse el tema por la paz, ¿no? Yo tuve mi segunda lactancia, fue una lactancia con estas características. Incluso cuando yo ya era asesora de lactancia, esos pechos goteando, me tomaron completamente desprevenida. Entonces, creo que esto es poco visible en las madres. Es una lactancia distinta, pero es una lactancia, ¿no? Y eso, Alondra, que yo tampoco no tenía idea, y que Raki me informó una vez cuando le consulté por una amiga mía,
¿qué se puede hacer con esa leche? ¿Cierto? Que hay tantas posibilidades. Hay bancos de donación. Yo no tenía idea que hay bancos de donación porque también ocurre que hay mujeres que producen exceso de leche también. Sí. Y tantas cosas que no se saben que uno puede hacer. Sí, aquí, por ejemplo, en cuestión de los medicamentos, Mariana nos podrá como acompañar muy bien, pero yo creo que de forma general podríamos nombrar 4 opciones. La primera sería cortar la leche, que esta es una intervención que se tiene que hacer inmediatamente para que sea realmente efectiva, ¿no? Otra opción puede ser irla disminuyendo de forma paulatina, o sea, no tomar algún medicamento, pero permitir que la producción baje, haciendo cada vez menos y menos extracción y cuidando la ingurgitación mamaria, que será incómoda durante los primeros días. Otra opción es extraerte y hacer un banco, que yo sorpresivamente he podido acompañar a algunas madres en este proceso y he encontrado que, aunque es una decisión muy difícil de tomar, porque la pérdida de un hijo me parece que es un dolor indescriptible y creo que en ese momento quizá en lo último que piensas es en la leche, ¿no? Pero cuando han podido decidir ellas y decir, ¿sabes qué? Si me quiero sacar, es también una forma muy bonita de honrar al hijo o a la hija que ya no está con ellas. Y el tener una producción de leche activa, Mariana, me encantaría ahorita que complementara esto, ayuda mucho hormonalmente también a un estado mental un poquito mejor en ese duelo tan gigantesco. Y la última opción es extraer, guardar un poco y hacer jabones, hacer alguna crema, ahora ollas de leche como de recuerdo, ¿no? Para tener también conmemorado a ese bebé y a esa lactancia, porque sí quiero que esas lactancias sean consideradas lactancias. Claro, qué bonito. Un ritual simbólico también de Ujú. duelo, para O- enfrentar ese duelo. Bueno, ahí Oye, Mariana nos podría ah, contar. Sí, va sí, Raquel, Raquel. adelante. No, rápido, que fíjate que este tema, bueno, obviamente cuando uno se certifica, te platican un poquito de todo, pero a mí me impresionó una chica que se llama Georgina, seguramente la conocen. Ella tiene una página que se llama Duelo Respetado. No sé si me están escuchando porque Sí, se me sí, perfecto. Sí. Ella tiene una sí. página que se llama Duelo Respetado y cuando hicimos el vivo ella se dedica prácticamente a acompañar pérdidas, ¿no? Cuando los bebitos ya sea en vientre o al momento del nacimiento y cuando ella habla acerca de toda la lactancia, de todo este tema que nos decía ahorita Alondra, tú lo sabes, ¿no? Como asesora, ya has acompañado a gente, pero cuando ella menciona la importancia realmente de dar esta información, porque muchas veces no se da, porque como dice Alondra, estás muy clavado en el momento del dolor, de la pérdida, pero esto puede ser súper sanador a nivel emocional también, ¿no? Y puede ser parte del cierre de un ciclo, ¿no? Y bueno, las posibilidades y de hecho es como dejar llorar al pecho también, ¿no? Como esta parte de sanación, que muchas veces lo Qué primero que lindo. queremos hacer es cortar todo para que la mamá no sienta, para que la mamá ya no le duela, y todo lo contrario, aunque pareciera cruel, porque a veces dices, esto es muy cruel, todo lo contrario, es súper sanador y no se habla. Entonces, gracias a Londra por ponerlo en la mesa, porque hay mucha gente viviendo esto, ¿no? Sí. Yo creo que hay el tema justo que al principio se comentó, una lactancia exitosa, ¿qué es un éxito, no? O sea, como el éxito para quién, desde qué punto de vista lo consideramos exitoso, ¿no? Me vienen a la mente dos acompañamientos que tuve de lactancias, porque como médico y como pediatra muchas veces te llegan a esas lactancias que están a punto de perderse, ¿no? O que ya van con, no sé, con 2 o 3 personas que no les han resuelto y llegan contigo. Entonces veo muchos pacientes, por ejemplo, de bajo peso, muchas mamás con hipoplasia de glándula mamaria, ¿no? Como cosas así. Y me vienen a la mente 2 casos. Uno es una mamá que tuvo una pérdida previa de un pacientito que fue un óbito, ¿no? El día que nací fue un poco complicado. Y después yo tuve la oportunidad, la acompañé en los 3 nacimientos, ¿no? Y fue de las peores experiencias para mí como médico, porque no te enseñan tampoco al manejo del duelo y el acompañamiento. Y fue muy, pues, como también muy, o sea, aprendí mucho, ¿no? De eso. Y después tuve la oportunidad de esta misma mujer acompañarla en un nacimiento de un bebé arcoíris, ¿no? Después de esta pérdida. Y también su lactancia fue una bebé prematura,
con esta pérdida previa, aparte tenía varias otras cosillas, ¿no? Que complicaban más la historia. Y esta mamá logró una lactancia exclusiva durante 4 meses con una bebé que nació pesando 600 gramos, ¿no? Entonces uno se pone a pensar y dices, bueno, 4 meses con una lactancia, fue increíble, ¿no? Fue una lactancia súper difícil, súper comprometida y la ves en este empuje constante, ¿no? Obviamente con temas emocionales y demás, ¿no? Y eso es como yo lo puedo decir que fue una lactancia exitosa para ella, ¿no? O sea, aunque hubiera tenido una primer lactancia de 2 años, ¿no? Entonces, también eso lo ves, ¿no? Porque todas las lactancias son diferentes, ¿no? Y la otro caso que quería compartir es una mamá que tenía una chiquita con Down, tiene una bebé con Down, llega conmigo por síndrome de Down, había tenido lactancias previas bien buenas, ¿no? O considerada como la lactancia, la bebé, el hospital en el hospital, cero apoyo para la lactancia, y entonces la mamá era una luchadora, ¿no? Porque el tema es que a veces para lograr una lactancia que la mamá quiere, tiene que luchar a capa y espada contra sistemas horrendos, ¿no? De malas opiniones, y ahí van peleándose y abriendo, o sea, pareciera que tienen que ir con la espada desenvainada todo mundo, ¿no? Y esta mamá pues así lo logró, y entonces lograron de tal manera la mamá armando pleito, ¿no? Seguir amamantando a su bebé con Down, hospitalizada, posoperada de corazón, ¿no? O sea, de esos casos que bien complicados, ¿no? Y me acuerdo mucho que me invitaron a dar una sesión, fue la verdad una cosa para mí muy significativa, porque es un hospital público que no te dan apertura fácilmente, pero es un hospital donde yo me formé. Y entonces me abren las puertas del servicio, voy al servicio, ¿no? Y empiezo a hablar de la lactancia del niño hospitalizado, del niño enfermo, del niño que no es esa lactancia romántica. Y justo decía uno de los médicos, decía, es que esta mamá no va a poder amamantar. Le digo, no como tú crees, o sea, no como tú crees, a mamá increíblemente feliz en el posparto, con una pareja estable, sacándose la chicha a la mitad y dando al niño rozagante, ¿no? Y rosa, increíble, ¿no? Una lactancia perfecta, no, pero las lactancias ojalá y todas fueran así. No nos dedicaríamos a esto, la verdad, ¿no? Tendríamos otros trabajos porque no nos necesitarían, ¿no? Pero entonces no todas las lactancias son románticas, y dejar de romantizar esto es como de entrada súper importante, ¿no? Muy Esta necesario. mamá con una lactancia diferida, con una bebé con temas aparte posoperada de corazón, o sea, a lo mejor estuvo en ayuno por tiempo. Entonces, esos son los retos que nos enfrentamos como profesionales de la salud y como los que nos dedicamos a la lactancia, a ayudar y acompañar a estas mujeres. Y sobre todo creo que la clave es a tomar decisiones informadas, ¿no? O sea, ¿tienes la posibilidad de no dar pecho? Sí la tienes. Hoy me tocó una mamá en la mañana con una situación emocional complicada, ¿no? Y me decía, es que quiero destetar lo antes posible, la bebé de 1 mes y medio, ¿no? Y yo así, de esas veces que digo, ¿qué le digo? Quiero destetar, no, pero en esta posición decir, hijo, no destetes, pero tampoco puedes decirle que no, ¿verdad? Pues entonces, Es más bien complejo. ¿qué te lleva ahorita de tu peor momento, ¿no? Del posparto, en tomar una decisión tan grande? Porque mañana no vas a estar igual que hoy, mañana vas a estar más contenta, mañana vas a estar, ¿por qué tienes que tomar la decisión hoy? No, espérate, dame una semana, espérate a resolver esto, date chance a sentir tal, ¿no? Y la decisión del destete siempre será tuya, ¿no? Ahí está en un cajoncito, guárdale, la sacas cuando quieras, pero no la saques todavía, ¿no? Entonces, pensar que la solución al final será un destete, no siempre es un destete, ¿no? Entonces, pues Qué complejo para ustedes ese tema de cuando llega una mujer con una decisión de ya quiero destetar, pero aún no ha intentado un montón de caminos que ustedes ya conocen, pero también poder mantenerse como en un lugar de respeto y de neutralidad y de tener que como autorregularse y decir, a ver, sí. ok, cuéntame, ¿desde dónde estás tomando esta decisión? ¿Por qué estás pensando esto? A ver, observemos y ve sobre todo el contexto, porque es lo que conversamos la otra vez sobre este tema de que muchas veces se toma la decisión de no seguir amamantando, no porque si tú te pones a explorar, te das cuenta que no era porque la mamá tuviera un tema personal con la lactancia o incluso como imposibilidad biológica, fisiológica, no sé, sino que te pones a explorar y te das cuenta que el entorno era el que no estaba favoreciendo esa lactancia porque no había un apoyo y una madre agotada o juzgada. Entonces, qué importante es poder detenerse, poder tener esa sabiduría de poder detenerse y a ver y explorar. ¿Por qué? ¿Desde dónde viene esto? Cuéntame, escuchar a esa mamá.
Y sabes qué, esto que están mencionando es tan importante. Yo no sé si a Alondra y a Mariana les pasó, seguramente sí, pero bueno, yo cuando empecé con estos temas de asesoría en lactancia, pues una como que lo que quiere es lo que dice Mariana, ¿no? Que nadie la deje, que todo el mundo continúe las lactancias y a veces te vuelves hasta policía de la lactancia y yo me acuerdo que hasta les marcaba a las mamás, ¿y cómo vas? Y dije, no, esto no funciona así, o sea, te tienes que aprender a empatizar y aprender a entender la situación de cada mujer y de cada familia y de, como dices, Mariana, pero muchas veces no es la mamá, es el entorno lo que está haciendo, imposibilitando que se avance, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, el que te sientes con una mamá, veas qué está sucediendo, la escuches, ya con eso a veces resuelve las ganas de la mamá de seguir adelante, ¿no? Y lo que decía ahorita Mariana también, falta mucho, todavía mucho conocimiento de la gente que rodea a las mamás. Yo siento, ayer tuve un vivo con Marisol que hablamos un poquito de esto de desromantizar las lactancias y todo lo que no te dicen de la lactancia, porque a veces todo es romanticismo, ¿no? Y la verdad es que son muy poquitas lactancias las que son así desde el principio súper bonitas y todo florece y maravillosamente bien hasta que destetan, ¿no? Muy pocas, la verdad yo no sé si cuento 5 con una mano, ¿no? Y entonces yo creo que poner esto en claro, ¿no? Y hacer ver a la mamá que no está fallando, porque aparte es un sentimiento de culpa terrible el que cargamos por todas las mamás, pero en esto de la lactancia, muchísimo, ¿no? Y luego te empiezan a decir que es una conexión maravillosa y que entonces es un vínculo súper bonito el que y dices, pues sí, pero en muchas ocasiones hay mamás que no lo están viviendo así. Y estas también son lactancias de las que tenemos que hablar, ¿no? Y poner en la mesa para ver cómo resolvemos, porque de verdad son muchas. Ayer me llegaron un montón de mensajes después del vivo diciéndome, yo me siento muy mal, yo no siento este vínculo, me la estoy pasando mal, ¿con quién me dirijo? Entonces, qué importante poner sobre la mesa que también existen y son muchas estas lactancias las que vemos día con día nosotras que nos dedicamos a esto, ¿no? Claro, Esto que absolutamente. dices, Raquel, se me hace súper importante, que también y se liga mucho al lema de la Semana Mundial de Lactancia este año, que es la lactancia materna, es un compromiso de todas, todos. Y me pareció genial, o sea, yo cuando lo vi me emocioné mucho, porque dije, por fin vamos a poder visibilizar esto, de que la lactancia no es solo la mamá y su lactancia y su culpa y su fracaso, es todos, es desde el acompañamiento ginecológico prenatal que a veces no advierte que hay un problema de hipoplasia mamaria, es desde las intervenciones a la hora de los nacimientos, los protocolos hospitalarios que separan a los bebés, el acompañamiento en la salud de la mamá posparto, el sostén de la familia, las creencias, los mitos, las historias de lactancia de la abuela, que si ella pudo, que si no pudo, y todo esto como a nivel sistémico es en realidad lo que sostiene una lactancia, no es la madre y su bebé. Entonces me parece como muy acertado que este año podamos como, ¿no? Abrir un poco la mirada, observar todo esto y también que las madres puedan saber. Yo tengo muchas madres en consulta que me dicen, si yo hubiera sabido, es que con mi primera lactancia me hubiera gustado, porque además cuando algo en la lactancia no sale como tú querías o no es esta idea romántica que de pronto nos han vendido, pesa mucho. La culpa es dolorosa, ¿no? La culpa del parto, o sea, porque a veces traes culpa de que el embarazo ya no era como esperabas porque vomitaste todo el embarazo, ¿no? Te sentiste pésimo, no te tomaste fotos fashion. Hay mucha presión. O el parto no fue como lo soñaste tampoco. Exacto, el parto, el nacimiento, entonces culpa, duelo del embarazo, duelo del parto, y luego duelo de la lactancia, y todo lo van cargando las madres. Y creo que son las últimas, ¿no? Las últimas culpables de esto, porque hay muchas veces que suceden cosas que se toman decisiones y nadie les pregunta. Sí, Desde porque, cosas tan insignificantes, perdón, no, no, habla tú, adelante, acaba, acaba. tan insignificantes como deseas amamantar a tu bebé. Hay mamás que ni siquiera les preguntan eso en el hospital, hasta cosas más serias como que se ponen nerviosas y pum, les ponen un shot de anestesia y las duermen. Y nadie les dijo, oye, te vemos nerviosa, te vamos a dormir completo. ¿Estás de acuerdo o no? Claro, ¿No? es mucho de ir a prepararse. Yo decía la otra vez, yo sentía como cuando empecé a averiguar esto de parto respetado o de la lactancia ahora, es como que uno tuviera que prepararse para una guerra, cuando debería ser al revés, como que uno debería estar teniendo la expectativa de que va a ser acogida en un lugar donde se entiende que tú estás absolutamente vulnerable y por lo tanto te van a cuidar y te van a apapachar.
pero es al revés, es como, no permitas esto, yo no tenía idea que no me tenían que apretar el pezón y me lo apretaron y me lo dañaron, una enfermera que entró de repente a la habitación, yo estaba, no sé, está llorando, porque uno se asusta de que el bebé está llorando y dice, quizás no estoy siendo capaz de alimentarlo. Y entonces llegó la enfermera, me apretó el pezón, me lo dejó herido, y después yo supe que la matrona me dijo, no, no permitas jamás que te vengan a apretar los pezones. Y es como que uno dice, oye, tengo que estar alerta a que no vayan a hacer algo contraproducente conmigo, a que no me vayan a insegurizar, como uno prepararse como mujer, siendo que el trabajo que queremos, que estamos promocionando para que ocurra, y qué es lo que debería ocurrir, es que el entorno se prepare para sostener a esa madre y a ese bebé, que es lo que debería hacer, Claro. pero es bien rudo. Y acaba Voy a siendo leer aquí algo que... un chivo expiatorio, ¿no? O sea, la lactancia es, pues quítala, ¿no? O sea, por ejemplo, esa mamá, es que no duermo. Y es que, o sea, me acuerdo de un caso, ¿no? Una mamá que trabajaba fuera de casa y la pareja no le ayudaba mucho, ¿no? O sea, pero quitemos no le ayudaba, no colaboraba con la familia, ¿no? Entonces la mamá estaba desesperada, ¿no? Porque entonces, claro, como la mamá toma la decisión de amamantar, un poco como si recayera en ella toda la chamba, ¿no? Cuando hay como miles de otras cosas. A ver, pues si tú le das de comer, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Entonces, me acuerdo que la mamá quería un destete temprano, esos tempranos que nuevamente tienes que callarte y ver desde atrás cómo le haces, ¿no? La mamá lo amamantó un montón a costa de muchas cosas, ¿no? Pero yo le decía a ella, mira, lo más probable es que tú destetes y ni siquiera colabore. Eso es lo más probable. Lo más probable es que tú vas a destetar y ni siquiera vas a dormir. Lo más probable es que si tú destetas, ni siquiera vas a, o sea, porque criar, no solamente amamantar, criar requiere tiempo. Es una chamba per se, ¿no? Entonces, cuando piensan o la atribuyen, claro, es que estás cansada por la lactancia, es que se te cae el pelo por la lactancia, es que estás deprimida por la lactancia, es que los dientes tienes una mola por la lactancia, ¿no? Que te cayeron los pechos. Claro, claro. Entonces, mientras no enfoquemos específicamente a ver qué sí es por la lactancia, y como dice Alondra, esa mamá que duerme porque está ansiosa, a ver, ¿por qué no le preguntaron por qué estaba ansiosa? A lo mejor estaba ansiosa porque no estaba viendo a su bebé, ¿no? Y si llegan y le dicen, aquí está, perfecto, ya se aliviana, ¿no? O sea, hay que ver cuál es la razón que está desencadenando tanto problema, ¿no? Porque habitualmente hay una razón en el fondo que los pone así, bueno, que nos pone así. Mi experiencia, dos lactancias bien diferentes. La primera poscesárea, muy medicalizada la cosa, ¿no? La separaron, le dieron biberón, por supuesto que yo a la 1 de la mañana iba, ¿no? Y no era consultora todavía, ¿no? Pero de esas veces que dices, hijo, instintivamente sé que no está bien esto, ¿no? Y el segundo fue absolutamente diferente. Le dije, yo no quiero esto mismo, quiero que me acompañe un grupo que me deje hacer animal, ¿no? Como soy, literal, ¿no? Y fue así, ¿no? Y te das cuenta que cuando no tienes que pelearte en un momento difícil de pelear, ¿no? Es todo más sencillo. Ahí estaba el bebé, fue un parto, no me lo quitaron, ahí estaba conmigo. Aún así me dolió un mes, o sea, bueno, todo el kit que puede aparecer cuando nace un bebé, ¿no? Pero por lo menos ya no te vas a Claro, al final también esto, yo pensaba la otra vez, también estos estados de repente de las mamás que pueden estar un poco más deprimidas o que ya están así como ya no puedo más, o están angustiadas o lloran a escondidas en la ducha, y me he escuchado mucho así como en la ducha con el agua corriendo llorar porque tampoco está muy permitido quejarse, ¿cierto? Como que está mal visto que la mujer se queje, sobre todo con las opiniones de nuestras como generaciones más anteriores. ¿Cómo te voy a quejar? Yo tuve 4, yo tuve 5, de tener uno solo, no sé, como que no hay mucho espacio para quejarse, para poder expresar en ese momento la vulnerabilidad o cómo me siento. Y ese sentir a veces, y yo creo que muchas veces, no tiene tanto que ver con el hecho de amamantar al bebé, con lo agotador que es, porque claramente es agotador, sino que más tiene que ver con este momento de tanta vulnerabilidad en donde se cruza, de alguna manera choca el sistema de apego versus el sistema de cuidado, ¿cierto? Es un momento en el que yo tengo que activar mi sistema de cuidado, pero estoy tan vulnerable que se me activa también el sistema de apego, porque también necesito que me cuiden. Estoy tan vulnerable, pues, o sea, lo que es parir, todo eso, ya necesito que me apapachen, que me cuiden, necesito un plato caliente, necesito un vaso de agua, necesito que me ayuden a poner el cojín para acomodarme, porque la espalda ya no la siento. Todos esos cuidados que muchas veces desaparecen cuando la mamá llega con el bebé, porque la mamá es la que sabe todo y la que cuida al bebé, pero se invisibiliza la necesidad de cuidado de la madre. Y es un momento muy vulnerable porque es donde se ponen en juego estos dos sistemas.
que donde chocan, digamos. Y ahí muchas veces tiene que ver la decisión o esta angustia o estos estados que se exacerban, se intensifican al no ser contenidos, ¿cierto? Que tienen que ver con el apoyo, la falta de apoyo del entorno, la falta de visibilizar también las necesidades de esa madre, para que esa, digamos, cuidar al cuidador, ¿cierto? Que tanto hablamos en FAI. Sí, y qué importante, me encantó la frase que hace ratito dijo Mariana, porque que se me hizo súper inteligente, Mariana, cuando le dijiste a esta persona que estaba con el bebito con Down, que le dijiste, no como tú piensas que vas a amamantar, pero puede amamantar. Y qué importante, porque, por ejemplo, en el acompañamiento, por ejemplo, con mamás de mellizos, de trillizos, de bebés prematuros, de bebés enfermos, la verdad es que muchas veces no nos ponemos a pensar en todo esto, que no nada más va a ser la lactancia, sino todo lo que implica alrededor de estas mamás, ¿no? Y que muchas veces volvemos al tema, ni siquiera se les pregunta, ni se les dice cómo estás, cómo te sientes, ¿no? Todo lo que implica emocionalmente la llegada al mundo de este tipo de situaciones, ¿no? Y que aparte una mamá con mellizos es totalmente diferente a la otra mamá con mellizos y la situación de cada una es bien distinta, claro que ayuda muchísimo, bueno, luego los grupos de apoyo y todo esto son maravillosos, pero qué lindo, Mariana, lo que dijiste, porque muchas veces volvemos a lo mismo. Tenemos la lactancia como encuadrada en algo y se nos quita la creatividad, ¿no? Y se nos quita la forma de poder ayudar a otra persona habiendo tantas posibilidades. Entonces, qué importante este diálogo, cómo te sientes, qué expectativas tienes, irnos un día a la vez, porque aparte lo que dice Mariana, hoy te sientes muy mal, te sientes triste, pero dame una semana, porque a lo mejor en una semana estás completamente diferente, estás empezando el puerperio, en unas semanas más vas a estar mucho más fuerte, más tranquila, crear un sistema de apoyo, ¿no? Entonces, qué importante esto, concientizar alrededor y que este mensaje que estamos dando se me hace súper importante, permitir que las mamás expresen qué necesitan, qué sienten, qué expectativas tienen y que nosotros, todos los que las rodeamos, podamos ir acomodando para facilitarles este camino, ¿no? Y justo, bueno, quería leer un comentario aquí, una mamá, ahora que estás comentando eso, Raki. Una mamá dice, tengo dos de mis hijos fueron prematuros, ambos hospitalizados por más de 40 días. Con uno logré lactancia exclusiva y le di pecho hasta casi los 4 años. Y ahora con mi bebé de 4 meses me ha costado un poco más. Entonces, cómo cambia también con cada hijo, cómo cambia con cada circunstancia, cómo cambia si estoy trabajando y tengo que volver al trabajo o no, estoy en casa. Tantas cosas que cambian y son diversas las dificultades que se tienen que enfrentar. Para cada mujer muchas son muy similares, muchas son las mismas, pero otras son muy distintas. Pero para cada dificultad está la posibilidad de pedir ayuda y yo siento que cuando uno entiende eso y pide ayuda y la recibe, siente que todo se abre un mundo y todo es posible. Y ahí está la decisión más bien empoderada, digamos, ya tengo la ayuda, tengo la información, ahora puedo decidir, ¿cierto? Pero con información y con ayuda, sobre todo yo encuentro que la asesoría de lactancia es fundamental y siempre, siempre, en todos los casos siento que es necesario, en todo. Yo no tenía idea que podía pedir ayuda a una asesora de lactancia, como que sentía que era algo lejano, pero los primeros meses cuando pasó esto, que me apretaron el pezón y me dolió, y mi pareja dice, ¿sabes qué? Esto hay que prevenir, antes que te duela, antes que te hieras de sangre, digamos ayuda para ver. Va una asesora y dije, bueno, esto no era difícil, era algo mucho más simple, había que ver esto, bueno, puedo aprender, digamos. Puede que no sea tan simple, ¿cierto? Porque a mi bebé le costaba acoplarse. No es tan simple, pero se puede aprender. Entonces, Claro. como muchas cosas que yo creo que son fundamentales de recibir esa ayuda. Yo creo que es fundamental poder acudir a una asesora siempre, en cualquier caso en que uno empiece a sentirse o insegura, o empiece a sentir dolor, o empiece a sentir que algo no está funcionando, porque ahí se baja mucho la ansiedad, creo. Y sabes, esto que dicen se me hace súper importante, porque además de que con esto de las lactancias exitosas de pronto se pone muy alta como meta, también tendemos los que rodeamos a las diadas en el posparto o a veces también los profesionales de lactancia tendemos a leer la mente, como, oh no, dámelo, le doy un bibi, duérmete, o, sí, no, descansa, es normal, o sea, vamos como dando la ayuda que Anticipando. creemos que es necesaria.
Y yo he aprendido mucho porque como dice Raquel, o sea, la verdad es que los años de práctica empiezan a darte otras visiones y otra sensibilidad. O sea, al principio yo cuando una mamá me decía quiero hacer una lactancia mixta o ya así, yo era como, dice la OMS, Claro. ¿no? O eso creen ellas, que también te vas a asustar, ¿no? O sea, llegan conmigo y me dicen, no me vayas a regañar. Y digo, suficiente tengo en mis hijos, ¿no? Como para todavía venir aquí a trabajar regañando a la gente. Yo no me dedico a eso, ¿no? Entonces, con el tiempo, he aprendido mucho en las consultas de lactancia y en las consultas de sueño, cuando hay una mamá sobrepasada, cuando hay una mamá que quiere aplicar, dejar llorar a su hijo para que duerma toda la noche o dejar de lactar, darle un biberón para espaciar las tomas. A mí me gusta mucho preguntarles, y creo que es una pregunta que sería muy lindo que cada mamá se pudiera hacer, es ¿qué necesitas para continuar tu lactancia? ¿O qué necesitas para llegar a la noche menos cansada y poderte levantar las veces que sean necesarias? ¿Qué necesitas para sentirte menos agobiada? Y las respuestas me han dejado boca abierta porque a veces es, quiero bañarme más de 5 minutos a solas sin escuchar al bebé llorar. Claro. Necesito pintarme una uña, quiero salir al súper. Esto. Me han Sí. dicho de todo y eso siempre es solucionable. Entonces creo que también es nuestro deber como parejas, como cuidadores, como abuelas, como así, preguntarles a las mamás, ¿qué necesitas? Que me hagas de comer, que a las mamás, como ya dijiste, María, pedir ayuda, ¿no? Nos cuesta. Sí, Eso bueno. sí, cuesta pedir ayuda. Sí, pero es, ayúdame con esto. A veces no queremos ni siquiera ayuda con el bebé. O que alguien lo duerma, o sea, no, necesitamos que no se caiga la casa, o a veces el simple hecho de que nos pregunten, de que tu pareja llegue y te diga sí, ¿qué necesitas? Y es como, ay, me siento cuidada, sí estoy Claro. cuidada, puedo cuidar, ¿no? Claro, claro. O sea, Y yo, entender mira, la yo, subjetividad, ¿no? También. O sea, una grieta en un verlo. pezón se siente diferente en una persona que en otra, ¿no? Y luego ves unas cosas que dices, no puedo creer que esta mujer haya aguantado esto. O sea, yo hubiera tratado hace mucho, ¿no? Y de pronto te sorprende que cada persona tiene un manejo diferente al dolor, a la parte emocional, a miles de cosas, ¿no? Y que a veces Individualizar ese siempre. dolor, Mariana, no necesariamente está asociado solo a lo físico. A veces ese Claro, dolor duele más por otros temas. ¿Sí? No solamente es el dolor físico, sino que se suma a todo lo demás y viene el llanto y esa angustia. totalmente. Yo recuerdo mucho mi segunda lactancia, yo ya tuve un parto no intervenido, no separaron a mi bebé y tenía esto de, quizá no lo estás llenando, quizá no. Es enemigo en tu mente, ¿no? Esto que comiste una Siempre. papa ayer tiene cólico. Sí. Tenía yo calidad de mamá, no podía pensar como un profesional, ¿no? O sea, me era imposible. Entonces estaba un día amamantando con un poquito de dolor después de que había intentado 20,000 posturas, me sabía toda la técnica. Yo ayudo a acomodar a bebés en mamás y yo no podía. Entonces en ese Me pasó momento, igual. sí, ¿qué necesito? Que alguien más necesito que alguien me asesore, ¿no? Entonces le hablé a mi primera asesora con mi primera lactancia, que empezó muy distinto, y me decía, pero esto ya lo sabes, y yo, pero dímelo, si estoy llena de bebé, Claro. esta Es foto como... como que los psicólogos no necesitáramos psicoterapia. Si somos personas, somos humanos y tenemos una vulnerabilidad distinta. Otra cosa es con guitarra, si saca otra cosa en el momento. Sí. Oye, a mí me pasaba que en los grupos, cuando teníamos los grupos presenciales, cada semana llegaban las mamás y me decían algunas, mi esposo ya me sacó de la casa y me dijo que me venga al grupo, o sea, que me urgía llegar al grupo. ¿Por qué? Porque es como un poquito esta parte de cargo energía, cargo pilas, veo mujeres que están en lo mismo que yo, ella también ya lloró, a ella le duele, a mí, ¿sabes? Entonces te vas con pila cargada y cuando va bajando la pila, entonces la pareja, vuélvete a ir al grupo otra vez para que vuelvas a cargar pila, ¿no? Entonces sí se necesita mucho, se necesita muchísimo este apoyo, ahorita pues la verdad es que todo esto de la pandemia nos ha hecho también tener grupos online, ¿no? Que esto pues antes no lo hacíamos, ¿no? No, bueno, yo al menos no lo hacía, no lo tenía como algo de hacer la ayuda por Zoom y todas estas cosas. Y creo que son herramientas que, como ahorita dice Alondra, muchas veces nada más tienen que decirte, te prometo que sí lo llenas,
no pasa nada, ¿no? Y con eso Segurizar. haz de cuenta que hasta sientes que sale más leche, ¿no? Entonces es Sí. algo que a veces solamente es ese apoyo, ese empujoncito que se necesita, ¿no? Que hay mucha inseguridad también con respecto a nuestro propio cuerpo, hay, sobre todo en ese momento, hay mucha inseguridad, mucho peso sobre el cómo lo vas a hacer, y inevitablemente se pone en juego esa sensación de ser capaz de ser suficiente madre o no. Entonces hay mucha presión en ese momento y baja, por supuesto, la inseguridad en todos los sentidos. Es tan importante que el grupo, el contexto te segurice en lugar de cuestionarte o enjuiciarte. Muy importante Claro, eso. que eso cuando hay prácticas inadecuadas y entonces desde el principio una mamá, hace poco tuve una consulta prenatal, una mamá médico, ¿no? Y va a ser una cesárea, ¿no? Y entonces siempre que pasa eso, la pregunta es, ¿por qué quieres una cesárea, no? No, pues bueno, porque estoy muy como ansiosa por el parto y tal, ¿no? Otra mamá, es que me dijo mi médico que yo tolero muy poco el dolor, ¿no? Ahí entra mi agenda feminista y digo, ¿qué? No, o sea, no puede ser, ¿no? ¿Cómo te dicen eso? ¿Cómo Que te alguien te están dice eso sobre tu propio cuerpo, restando, es claro, increíble. de tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, algo que me ha pasado, otro caso que me ha pasado, estos retos, ¿no? Una mamá que tuvo pésima lactancia primera, ¿no? Alergia a proteína, destete inadecuado, malas recomendaciones, y llegó conmigo tarde y no pudo relactar. Y entonces, o no pudimos redactar, ¿no? Porque creo que lo tomó como mío también, ¿no? Y él se embaraza de la segunda y me dice, pero ya no quiero amamantar, ¿no? Y yo así, ¿no? Le digo, pero estás acompañada, sabes qué onda, podemos hacer cosas diferentes. Es que no quiero darle a mi hija nueva lo que no le pude dar a la anterior, ¿no? Me partió el corazón, le dije, te entiendo y como con las demás de los partos, tú tienes el derecho absoluto de tomar una decisión con tu cuerpo y con lo que tú quieres hacer, pero tienes que saber que tienes el derecho a poder parir y el derecho a poder amamantar y el derecho a saber, ¿no? Y yo como me dedico a esta área y tengo este sesgo, tengo el derecho también de decírtelo, ¿no? Entonces, esta mamá, la que no quiso amamantar a la segunda, no regresó a consulta, la extrañé, ¿no? En la vida porque sé que fue un tema emocional de ella que no logró resolver y esperemos que en la vida haya logrado resolver cosas porque así el atoramiento con esto se refleja más adelante en otras cosas, ¿no? Y, Sí. y justamente cuando, o sea, sé que he dejado a más de una mamá pensando, no, órale, pues sí, no tendría por qué no. O sea, no tendría por qué no esperar un trabajo de parto, no tendría por qué no intentarlo, ¿no? Si no puedo, ya veré qué hago, pero esa discapacidad que te ponen desde el principio o que te dan un biberón en el hospital por si usted no puede, o que llega el representante de fórmulas y te dice para aquellas mamás que no pueden, yo salto al escritorio y digo, ¿qué? No pueden por gente como tú, ¿no? Así que me cuesta un montón decir, ¿no? Pero realmente es eso, o sea, la que no puede realmente es porque hay todo un contexto de poco apoyo. Claro que las hay las que no pueden, ¿no? Y eso creo que queda claro con lo que hemos platicado, por supuesto que sí puede haberlas, ¿no? O sea, pero sí tener todo este contexto y el entorno te permite ayudar a muchas más, ¿no? Absolutamente. Mariana tenía una pregunta para ti. ¿Cuándo es necesario y absolutamente necesario tomar medicamento para cortar la leche? Para ¿Hay alguna cortarla. situación? Ujú. Mira, yo llevo 10 años dedicándome a la lactancia. En mi vida he recetado un medicamento para cortar la leche. Nunca, 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 nunca. O sea que en mi grupo de estudio, digamos, no es algo necesario. He tenido, pues así como tengo alimentados al seno materno, tengo destetes, ¿no? Porque siempre se destetan en algún momento y nunca he utilizado el medicamento. Yo, lo que se sabe bien es que realmente no hay una indicación absoluta de un medicamento. La fisiología del cuerpo es tú bajas la demanda, baja la producción, así como bajas la demanda. Entonces tú vas bajando la demanda, claramente sí le puedes intervenir a bajarla, ¿no? Entonces vas disminuyendo la cantidad de tomas, vas quitando el tiempo de la toma, vas extrayendo menos, lo que sea, hasta que desaparece. Siempre yo creo que lo más fisiológico siempre es mejor para el organismo. Finalmente, los medicamentos que se dan para la producción de leche afectan la dopamina también, o sea, afectan otras cosas importantes que no estamos viendo el impacto que pueda llegar a tener, ¿no? Estás teniendo una célula que estaba trabajando a tope y de pronto le dices alto, espérate, o sea, ¿cómo le hago con él? ¿No? He tenido un par de mamás que han querido relactar después de tomar medicamento y lo hemos logrado, ¿me entiendes? O sea, casi siempre tomar medicamento es una medida desesperada. Hay que volver al punto. ¿Por qué te lo quieres tomar tan desesperadamente para que ya no salga una gota, ¿no? Y ahí creo que la intervención es lo que debe de modificarse. Sí. Claro, así es. Tiene también otros efectos colaterales que a veces no se visibilizan mucho.
totalmente. Aquí también, Y perdón, nada más sí, para Alondra. esto, en el acompañamiento del contexto, creo que también es donde se define mucho qué tan exitosa o no es una lactancia para una mamá, porque Eso les iba a preguntar, que ustedes como asesora y desde su experiencia, ¿qué considerarían una lactancia exitosa? aquella a la que la madre le hace feliz, o sea, para mí, aquella que recuerda sin culpa, sin duelo, sin lo hice mal, fue una mala madre, porque creo que cuando a la madre se le imposibilita, se le dice tú no vas a poder, no se le ayuda, no se le acompaña, no se le pregunta, se le impone, detrás de este no puedo, porque creo que no solo es, en esta toma me dolió, voy a intentar hacerlo mejor para la próxima. Es, estoy fracasando en mi lactancia, soy una mala mamá. Entonces la culpa ya no es reparadora. Y creo que aquí es donde una madre puede considerar que su lactancia le fue muy mal, en una mala experiencia. No tanto, y yo no creo que esté ligada a si la hizo exclusiva, mixta, diferida, de 3 días o 5 años, sino en cómo ella se sintió durante ese periodo de tiempo y cómo fue acompañada, ¿no? Como ella se sienta es lo que le va a entregar también a su bebé. Bueno, eso Lo que dice Alondra, ¿no? Que sepa esa mamá que la lactancia no es así, o sea, que es así, ¿no? Y que hay momentos, o sea, hay lactancias exitosas, por así llamarlas, estas que la mamá se siente muy bien, en donde hubo 2 o 3 mastitis, pero la mamá las brinca, está acompañada, le duele en ese momento, es horrible, claro que sí, pero sigue adelante y sigue contenta, entonces no hay como una descripción ideal. Yo creo que va 100% al sentimiento que se le entrega a la mamá con esa etapa de su lactancia, ¿no? Y como dice Alondra, tal vez duró una semana, tal vez duró 6 o años, ¿no? Pero que el sentimiento que se entrega a ella y que puede entregar al bebé sea como satisfactorio, ¿no? Claro, pese a todos los momentos difíciles y desafiantes que tiene ese proceso, digamos. Es Sí. como poder llegar a sentir que fue una decisión y que yo lo decidí desde mi voluntad y fue algo bueno para nosotros. Tuve una mamá, me acuerdo mucho, llegó conmigo por dolor, no me acuerdo cuántos meses tenía, como 4 o 5 meses, y dolor, ¿no? Entonces, bueno, intervenciones, técnica, todo el kit antibiótico, cultivos, todo lo que se tiene que hacer, y le seguía doliendo, ¿no? Terapia, ultrasonido, todo, de verdad, protocolos completos. Y la mamá llegaba y yo, sigues lactando, sigo lactando, ¿te duele todavía? Y yo, ¡ay, no! Entonces dejó de ir tan seguido y dejó de darle, o sea, como que lo vivió así, ¿no? La niña tiene 3 años, sigue con lactancia. con dolor. Entonces, sí, o sea, nunca, evidentemente puede haber otras razones, lo hemos trabajado, ¿no? O sea, cosas y trabajó la parte emocional y demás, o sea, le digo, el destete yo siempre le dejé una receta. Tú tienes tu receta de un destete. Tú decídelo, es tu cuerpo, eso, tú decides qué quieres hacer. Pero me encanta esa bebé porque esa bebé apasionada por la chichi, claramente, como muchas, ¿no? Y la mamá al final de cuentas, no, ya está como que se volvió una forma, y no quiero decir con esto que la lactancia debe de ser dolorosa y aguantarte al final. No, pero lo que quiero decir es que esa vivencia emocional de esa lactancia en particular es bien diferente en cada mujer, ¿no? Pues hay mujeres que son más tolerantes a eso, hay mujeres que muy probablemente siempre sientan una sensibilidad diferente, que a lo mejor no les encanta, ¿no? También. O sea, hay lactancias que son bien sacrificadas y entonces yo lo hago por mi bebé, va, hazlo lo máximo posible porque a tu bebé le va a venir bien siempre, ¿no? Entonces, hasta donde tú sepas que es lo máximo que tú puedes dar, sin que sea una cuestión que se la vas a recordar siempre, ¿no? O que la vas a usar de un chantaje. Yo te amamanté 2 años, aunque no me gusta nunca, ¿no? No, o sea, yo creo que ninguna cosa hay que hacerla para después utilizarla como herramienta de chantaje, ¿no? Pero sí, cada lactancia, la propia madre la puede vivir diferente, ¿no? Pues en su contexto, ¿no? Por el contexto y también que importante es proteger la salud mental de esas mujeres, porque también aparecen muchos temas, como decían ustedes, desde atrás del propio sistema familiar, cómo me siento con esto, experiencias quizás adversas en la infancia, abuso, etcétera, lo que va a influir directamente en cómo me siento con esa lactancia, qué tanta conexión tengo con mi propio cuerpo también. Entonces, qué importante también es prepararse también en la salud mental
no solamente para esto, sino que también para antes de que uno llegue al momento de tener a ese bebé en brazos, ¿cierto? Porque de ahí en adelante ya es todo un camino para siempre, digamos, infinito, en donde hay constantes desafíos, digamos, o sea, no solo la lactancia es un desafío, sino que está lleno de desafíos ese camino. Y yo creo que también por una parte, al saber eso, poder descomprimir el peso que tenga la lactancia en esa mamá, y que en la lactancia no se juega todo, tampoco se juega todo en el colecho, No. tampoco se juega todo en el porteo, digamos, sino que ahí, como decían cada una de ustedes, lo importante es la experiencia subjetiva, de cómo yo, con todo lo que las herramientas que puedo tener a mano, con qué herramienta y de qué manera me puedo conectar con mi hijo, de qué manera puedo conectar emocionalmente con ese niño que tengo enfrente, que está bajo mi cuidado. Cómo puedo mirarlo y poder responder a esa necesidad sin anularme a mí misma, ¿cierto? Sin anular mi propia necesidad, mi propia salud mental. Ahí hay un tema Porque clave, la creo. maternidad pareciera eso, ¿no? También. Todo es Esa sacrificio, todo maternidad es dar, todo negada, es por ellos. el No, sacrificio. no, tampoco, no. Claro, hay muchas ideas preconcebidas sobre antiguas, ¿cierto? Del antiguo paradigma sobre lo que es ser madre, la maternidad negada, el sacrificio, que no deja de ser un sacrificio, pero una maternidad, creo yo, aquí como hablando de lo exitoso, entre comillas, tiene mucho que ver con ese bienestar del que cuida, ¿cierto? Independiente de sea madre, a veces tía, abuela, pero ese bienestar del que cuida. Sí. A veces incluso con temor a ser linchada, o sea, podría decir que una lactancia exitosa es aquella que se dio de forma prematura, en donde era más importante cuidar la salud mental de la mamá. Y eso también hay que decirlo, porque en el apoyo de la lactancia y en los grupos de lactancia y todo, la presión de pronto que hay con las mamás es terrible para lactar, pero no se trabaja en el contexto que acompaña. Y esto me parece peligroso. Entonces hay mamás que por seguir lactando maltratan o no duermen o están mal y en el día no pueden funcionar, no pueden activar esta Claro. respuesta sensible, ¿no? Y Se agotó todo ahí. adiós. Y entonces muchas veces es mejor estar bien y tratar bien y responderle de forma adecuada que lactar 28,000 veces. Incluso eso podría implicar un biberón. Exacto. Un biberón podría significar una lactancia absolutamente exitosa si fue una decisión a conciencia, con información y desde un bienestar, ¿cierto? Podría ser, y una mamá poder conectar a través en ese momento, a través de un biberón y conectar con la mirada de su bebé y sentirlo cerca, puede ser igual, incluso más exitoso que una mamá que esté dando pecho y que sienta que está frustrada, que está sola, que es un sacrificio, que se está yendo su vida, etcétera. Ahí yo creo que es clave esto que han mencionado ustedes del bienestar subjetivo de cada mujer. ¿Sí? Dije ahorita aquí que quería leer porque me dice, más que sacrificio, la maternidad implica renuncia y creo que quisiera yo cambiar. Luz, que está también en FAI, dice que más bien la maternidad es una ofrenda, porque siento que sacrificio, renuncia ya implica que puedes facturar a futuro. Y tú no. Muchas veces en el destete, que ya ven que es uno de los temas que más me apasiona, las madres usan este tipo de chantajes para destetar. Sí. Estoy cansada, te di tantos años, te amamanté con dolor, ¿no? Sí, eso de que está cansada es como Sí. Es una ofrenda que das sin esperar nada, tus hijos no te deben nada, los acompañas a este mundo a ser personas, pero creo que ahí también ni renuncia, ni sacrificio, ni abnegación, ¿no? Es una entrega. qué lindo bonito. el concepto de ofrenda, es una ofrenda que yo decido darte, entregarte. Exacto. Claro. Y puedo decir, no, que muchas mamás están como muy angustiadas es que estoy lactando 24 horas y no sé qué, y esto es lo que se me impone. Pero también puedes decidir meter a tu hija a una guardería, darle biberón, esa también está en tu decisión. No se te obliga a lactar 80 meses, ¿no? No se obliga, es una decisión propia. Sí. Y las mamás trabajadoras, ¿no? También.
hay mamás que se van a separar de su bebé porque lo necesitan, otras porque lo quieren. Hablando de mi experiencia, yo amamanté a mis 2 hijos, a la primera 1 año, al segundo 3 y más, ¿no? Y trabajé con los dos, o sea, yo me fui a trabajar fuera de casa, ¿no? Porque era una decisión que yo tenía, y yo de verdad, que fuera de las culpas, fuera de todo el rollo, yo fui la más feliz del mundo el día que me fui de mi casa a trabajar. O sea, de verdad, fue así como de wow, ¿no? Y en un Y todavía, comentario anteriormente salió una mamá diciendo que ella, para que hay tanta diversidad, ¿cierto? Que ella renunció, tuvo que renunciar a mi trabajo para poder amamantar tranquila con ayuda a mi pareja. Como, claro, se puede querer renunciar, por supuesto. O sea, cada quien quiere y puede hacer lo que sea. Otra mamá que llegó conmigo es que yo quiero ir al gimnasio todos los días, 3 horas, va, hazlo, órale, eso es lo que te hace feliz, hazlo. Es si yo quiero irme, no sé qué, vete de viaje, es si quiero hacernos que hazlo. No renuncies a todo esto, si no va a ser, me encanta la idea de que sea una ofrenda. Si no quieres ofrendar esto, no renuncies a eso, ¿no? Porque cuesta emocionalmente caro hacerlo. Y cuando logras equilibrar y entender esa parte que necesitas tú como persona y como individuo, creo que puedes incluso lograr más tiempo de lactancia, si nos vamos con los tiempos, porque es más fácil lograr más tiempo cuando estás disfrutándolo y no es un problemón, ¿no? sí, sí. Bueno, a mí me ayudó mucho en mi experiencia personal sentir que no, como recordármelo, esto es lo que un poco comentabas tú, Alondra, como uno, caso herrero, cuchillo palo, uno sabiendo como psicóloga que obviamente no se juega toda la lactancia. En el momento en que empecé a amamantar decía, pero es que tengo que poder lograrlo y de repente dije, a ver, tengo que entender, recuérdate a ti misma que aquí no se juega todo. Y eso me ayudó un montón porque es comprimido y dije, hay muchas formas en las que yo puedo conectar con mi bebé y las hay. Y entonces la lactancia yo decido continuar en este camino porque es algo que quiero hacer y que me hace sentir bien y que sé que es bueno para mi bebé y lo tomé en una decisión sin esa presión de que tiene que ser, porque si no, todo sale mal, no tiene lo suficiente, mi hijo, etcétera. Aquí hay algunos comentarios que para que vayamos terminando quisiera leer. Bueno, aquí decían que debería ser obligatorio los cursos de lactancia para todas, mamás y también las familias, y entonces aprovecho de comentarles a los que no sepan todavía que durante todo el mes de agosto América por la Infancia va a tener el curso de lactancia que la hizo nuestra querida Raquel. El curso de lactancia va a estar de manera gratuita solo durante el mes de agosto, como una ofrenda también para este mes de la lactancia, todos los que necesiten, toda la tribu, mamás, papás, abuelas, amigas, hermanas, etcétera. Por acá una mamá decía que ella considera que su lactancia no fue exitosa, sino que frustrada porque fue con mucho estrés y tuvo que dejar de lactar. Ahí está el tema también importante preguntarse por qué, ¿cierto? ¿Qué pasó con el entorno? ¿Qué pasó con el apoyo? Cuando una mamá considera que fue un fracaso, pues me siento que fue un fracaso. Y no sé si lo superé, dice, porque le doy mucho seguimiento a este tema y le envío información a las madres. Que luego también una primera lactancia negativa puede hacer que te abra la puerta para otra lactancia positiva. Es lo mismo con el parto, ¿no? O sea, yo una primera cesárea y la segunda fue la que me salvó, ¿no? O sea, de entender, y aunque hubiera sido una cesárea, pero el simple hecho de ya no buscar el mismo camino, ¿no? Creo que también puede ayudar mucho, ¿no? Claro, Luego eso es absolutamente. son como reparadores, ¿no? Son como reparadores este tipo de, sí. Bueno, aquí dicen algo muy bonito, se los voy a leer. Qué hermosa plática. Estaban 3 más esta semana en otros foros, pero ustedes están de wow, tocando temas de corazón, dice. Gracias. Bueno, aquí hablan de los embarazos. Es tan importante que parte de la lactancia con cómo fue la experiencia del parto. Y que es tan importante el parto, pero también es tan importante saber que hay reparación, como estás diciendo, Raki, que también se puede reparar y es necesario para continuar un camino, digamos, como más liviano y más limpio, ¿cierto? Necesitamos que nos cuiden, valíen nuestras emociones y respeten nuestras decisiones, dice Julieta. Sí. 3 años dando pecho, pero hoy él sufre ansiedad si estoy cerca. Siempre quiero estar con el pecho en su boca sin succionar. Aquí yo creo que vamos a dejar enganchado el tiro tenemos un gran pendiente que yo siento que es súper necesario crear un espacio para hablar del destete.
Ahí Alondra me ayudó mucho, y estoy muy agradecida porque me ayudó mucho en el tema del destete. Con mi bebé este año recién lo hice y creo que es un tema súper importante porque se habla mucho de lactancia, pero cuando uno llega al momento de destetar, no sabe qué hacer, no sabe cómo hacerlo, no sabe qué va a pasar y el saber anticipar la experiencia ayuda muchísimo a saber cómo es el proceso. Y sabes, Guada, saludos a sa- Guada. ¿sabes qué también, Marian? Que cuando el destete es dirigido por la mamá, cuando la decisión la toma la mamá, a veces también causa culpa. O sea, es que de verdad que luego de todo nos agarramos culpa las mamás, ¿no? Porque cuando es el bebé, Absolutamente, el que suelta el pecho es pues muy sencillo, ya está, ¿no? Entonces, qué importante tema. Ojalá y luego puedan hacer un vivo, porque sí me parece a mí que causa muchísima culpa, mucha mucho. angustia. Y entonces, en lugar de cerrar de una forma hermosa y maravillosa y honrar todo lo que hubo, ¿no? Uno se enfoca en el final, en decir, qué mal, todavía no está Se él terminó. preparado, pero yo ya no quiero. Entonces, qué importante también todo este tema, Qué ¿no? lindo, honrar el camino recorrido. Y también saber que va a ser, no va a ser fácil y que va a generar, como estar preparada, que va a generar eso. Yo le he dicho a mis amigas que están en ese proceso, que van a estar en ese proceso, tienes que prepararte porque va a haber llanto, obvio. Sí, Claro, que son claro. procesos de micro duelos que son difíciles y que lo importante es acompañar ese proceso Así es. y uno también sentirse acompañada, porque para uno como mujer también es un duelo que va a vivir. Y Sí, y pasan que los años y como mi hijo de 6 y medio que dice, me encantaría seguir tomando chichi, ¿no? Pase lo que Claro. deben Bueno, ser redonditas las lactancias, porque nuevamente volviendo a lo exitoso o a la percepción que tiene la mamá o el recuerdo de su lactancia y estas historias que ella luego va a contar si le toca ser abuela, ¿no? Porque esto también es una cosa que creo que trasciende generaciones, sana generaciones. En mi familia, por ejemplo, mi mamá me amamantó, una historia muy chistosa, muy difícil, yo no me agarraba del pecho, seguro le dieron pésimas recomendaciones, le dijeron un plano y así, pero luego amamantó una prima mía, yo por ella me animé, me metí en todo ese camino y quiero decir con mucho orgullo, no estoy diciendo que yo fui el factor, pero a partir de mí, todas las primas de mi edad hacia abajo mm, han amamantado. Entonces siento que también es algo que va trascendiendo, ¿no? es un regalo para las generaciones posteriores también. totalmente. Este té Claro, Así es. en el que, en el que una lactancia acaba mal, sea como sea este destete, puede arruinar como el recuerdo o la percepción que yo tuve de cómo fue mi lactancia. Entonces creo que por eso es tan importante el final como el inicio. así, sí, así mismo. El inicio, el parto y el final del destete son inicio, cierre, súper importante también el ritual. Yo creo que también el que sea, yo quisiera agregar como para finalizar el tema una lactancia exitosa, estaba pensando mucho que tiene también que ver con la posibilidad de conectar con nuestro propio cuerpo, sin culpa también, sin culpa vivirlo libremente. Por eso pienso que generalmente las lactancias que se sienten frustradas o que se sienten como yo no pude amamantar, yo no lo pude hacer, tienen mucho, pero casi 100% que ver con el entorno y muy pocas veces con la mujer en sí. Es como en un entorno que no ha apoyado, que no ha segurizado. Aquí una mamá dice, yo tuve malas experiencias con la lactancia y tal cual me he sentido mala mamá, lo he vivido con mucha culpa. Entonces esa culpa que habita en nosotros constantemente aparece esa culpa y es una culpa tan cultural, ¿cierto? Tan instalada, ¿sí? Y que de a poco estamos trabajando y haciendo todos estos espacios para poder ir liberándonos de esa culpa que tan mal hace, no tiene al menos en la crianza, no tiene ningún aporte, ningún beneficio. 58 meses de lactancia, hace años me dejé la lactancia, hoy me ha vuelto a salir leche y siento mis pechos inflamados. Mamanté con 3 años, 1 año, 3 meses a mis mellizos paré por la osteoporosis. También hay muchos temas médicos que también hemos pensado con Alondra que aparecen y que también creo una mamá que tiene una enfermedad en la que le dijeron que no iba a poder amamantar, tengo un caso cercano y pudo amamantar hasta los 6 meses, considero que es una maravilla, una lactancia absolutamente exitosa.
implica renuncias, dice la maternidad, ¿cierto? Bueno, hay muchos comentarios. La maternidad es un regalo en la escuela, quiere decir a la Bella Plata. Admiración para ustedes. Bien, aquí va. Mi hijo tiene 2 años y aún toma teta a la noche, por lo que si yo no estoy en la noche, mi hijo grita y llora toda la noche. También creo hay todo un tema que se abre cuando hablamos de las lactancias, en donde ya se aparecen síntomas que a lo mejor no son tan deseables en un vínculo, y eso hay que también mirarlo caso a caso, ¿cierto? Hay mucho, es un tema bien complejo y profundo que yo también creo que da para un espacio aparte, el revisar eso, el revisar hasta cuándo es saludable, cuándo es saludable para el niño, cuándo es saludable todavía para la mamá, o cuándo no, cuando están apareciendo otras sintomatologías que no se esperan, ¿cierto? Otro tema, apego y lactancia, porque a todo culpan a la lactancia. Hay muchos comportamientos que son el resultado que no tienen que ver con la lactancia, absolutamente. Y se invisibiliza, ¿cierto? Y es la lactancia la culpable. O sea, que un niño sea amamantado hasta los 3, 4 años, le genera, la otra vez apareció ese comentario, la psicóloga me dijo que le generaba daño psicológico. Y ahí también hay una inseguridad que puede generar la madre. Hoy si le sigo dando pecho le voy a hacer un daño. Pero también hay muchos temas que revisar, ¿no? O sea, hay otros temas que, como no es todo la lactancia, hay todo un entorno y Sí, muchos aspectos. retrasa los diagnósticos, retrasa el diagnóstico de cosas, retrasa el diagnóstico de niños bajo de peso, de cardiopatías, de problemas inmunitarios, de problemas emocionales, de autismo, de cuestiones sensoriales. O sea, echarle la culpa a la lactancia es un problema médico, definitivamente, ¿no? Absolutamente. Hay aquí, dice un niño de 8 años que es seguidor de Mariana. No se ha perdido esta semana sus conversaciones. Fuimos varias veces a las tetadas y ve fotos y se siente contento. Me da gusto. Un beso. Buenísimo. Bueno, podríamos seguir toda la tarde, pero bueno, ya nos pasamos incluso la hora. Quiero agradecerles, me encanta haber podido tener este espacio. Yo feliz de compartir con ustedes, fue un espacio maravilloso, me encantó. Sabía que iba a ser así. De reencontrarme con Alondra, con Raki, de las que tengo, a 2 personas a quienes tengo mucha gratitud. Y creo que ha sido un espacio súper útil, reflexivo y muy, muy acogedor este tema que conversamos. Da para mucho, la lactancia siempre uno queda como con ganas de seguir hablando porque aparecen tantas cosas y uno siente que faltó tanto que nunca es suficiente. Pero vamos a hacer más, vamos a seguir en este mes de agosto hablando sobre temas de lactancia y ahí recibiendo las propuestas que nos hagan nuestros seguidores sobre este tema. Muchas Así gracias. que muchas gracias, Mariana, fue un gusto estar aquí Igual. contigo, conocerte. Muchas gracias, Raki, como siempre un gusto. Alondra también, gracias por la propuesta. Y nos estaremos viendo en algún otro LIP. Espero que se pueda repetir. Sí. Muchísimas Muchas gracias, un gustazo.